Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro canal, Crecimiento en Evolución. Hoy, los llevaré a un viaje fascinante a través de la mente humana, desvelando secretos sobre cómo leer a alguien al instante. Pero antes de sumergirnos en este mar de conocimiento, permítanme compartirles una historia inspiradora. Hace muchos años, en un pequeño pueblo, vivía un anciano sabio que poseía un don asombroso: podía leer los pensamientos de las personas al mirarles a los ojos. Aunque era un poder que podría haber utilizado para beneficio propio, decidió usarlo para ayudar a los demás. Desde entonces, su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, y hoy, quiero compartir con ustedes algunos de los secretos que este sabio transmitió a lo largo de su vida. Ahora, es momento de sumergirnos en este misterioso arte de leer a alguien al instante. Recuerden que estas habilidades requieren práctica y paciencia, pero una vez que las dominen, serán capaces de conectar a un nivel más profundo con quienes les rodean. Así que no olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el canal, Crecimiento en Evolución. Truco 1. La mirada. Nuestro primer truco nos lleva a los ojos, el espejo del alma. Fíjense en la dirección de la mirada de alguien mientras hablan, ya que esto puede revelar mucho sobre sus pensamientos. Si miran hacia arriba y a la izquierda, es probable que estén recordando algo. Si miran hacia arriba y a la derecha, es posible que estén visualizando una imagen en su mente. En cambio, si miran hacia abajo a la izquierda, podrían estar procesando información auditiva, y si miran hacia abajo a la derecha, podrían estar teniendo un diálogo interno consigo mismos. Asombroso, ¿verdad? Y esto es solo el comienzo. Sigamos adelante para desvelar más trucos psicológicos que les permitirán comprender a las personas que se crucen en su camino. Truco 2. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal es un idioma universal que a menudo revela más que las propias palabras. Presten atención a los gestos y posturas de las personas. Por ejemplo, si cruzan los brazos, pueden estar sintiéndose a la defensiva; si inclinan la cabeza mientras escuchan, están mostrando interés genuino. Los movimientos de manos y piernas también pueden delatar su estado de ánimo, mostrando nerviosismo o confianza. Truco 3. La sonrisa genuina. Dicen que una sonrisa puede iluminar el mundo, pero ¿cómo saber si es genuina? Observen los ojos de la persona mientras sonríe. Una sonrisa verdadera involucra a los ojos, mientras que una falsa solo afecta los músculos de la boca. Si desean saber si alguien realmente se encuentra feliz o a gusto, presten atención a esa chispa especial en sus ojos. Interesante hasta ahora, ¿verdad? Pues todavía hay mucho más por descubrir. Así que les invito a seguir con nosotros, explorando el fascinante mundo de la psicología y cómo utilizar estos conocimientos para mejorar nuestras relaciones y crecer como seres humanos. Truco 4. La proximidad. La distancia entre las personas puede decir mucho acerca de la naturaleza de su relación. Si alguien se acerca a ti durante una conversación, es probable que se sienta cómodo y tenga confianza en ti. Por otro lado, si retrocede o se muestra distante, puede ser una señal de que necesita más espacio o se siente incómodo. Truco 5. El tono de voz. El tono de voz es un reflejo de nuestras emociones internas. Presten atención a cómo suena alguien al hablar. Un tono alto y rápido puede indicar emoción o ansiedad, mientras que un tono bajo y pausado puede denotar tristeza o seriedad. Aprender a interpretar estos matices les permitirá comprender mejor el estado emocional de las personas que les rodean. ¿No es fascinante cómo pequeños detalles pueden revelar tanto sobre alguien? Sigamos nuestro viaje hacia el dominio de esta habilidad para leer a las personas al instante. Truco 6. La sincronización. Cuando dos personas se sienten conectadas o cómodas entre ellas, tienden a sincronizar sus movimientos de manera inconsciente. Es un fenómeno sorprendente. Observen si la persona refleja sus gestos o posturas, ya que esto puede indicar una profunda empatía y simpatía. Truco 7. El contacto visual.
Dicen que los ojos son las ventanas del alma, y el contacto visual es una poderosa herramienta para conectar con otros. Si alguien mantiene el contacto visual contigo durante una conversación, es una señal de que están interesados y comprometidos. Sin embargo, un contacto visual evitado puede indicar timidez o incomodidad. Estamos a punto de llegar a la mitad de nuestros trucos psicológicos, pero aún queda mucho por descubrir. Continúen con nosotros en este viaje de crecimiento y evolución personal. Truco 8. La velocidad del habla. La velocidad del habla puede proporcionar pistas sobre el nivel de excitación o ansiedad de alguien. Un discurso rápido puede indicar entusiasmo, mientras que una velocidad más lenta puede sugerir cautela o inseguridad. Presten atención a este detalle, especialmente durante conversaciones importantes. Truco 9. El tacto. El contacto físico puede ser un indicador poderoso de la relación entre dos personas. Un apretón de manos firme y amistoso puede denotar confianza, mientras que un toque suave en el hombro puede mostrar consuelo o apoyo emocional. Recuerden siempre ser respetuosos con el espacio personal de los demás. ¿Listos para continuar aprendiendo? Aún tenemos más trucos psicológicos para compartir con usted. Truco 10. La congruencia. Uno de los aspectos más importantes al leer a alguien es verificar la congruencia entre su lenguaje verbal y no verbal. Es decir, si lo que dicen coincide con lo que expresan a través de su lenguaje corporal. Si detectas discrepancias, puede ser una señal de que la persona está ocultando algo o no está siendo completamente sincera. Presta atención a estos detalles sutiles para tener una lectura más precisa. Truco 11. Las microexpresiones. Las microexpresiones son destellos rápidos de emociones genuinas que aparecen en el rostro de una persona antes de que puedan ocultarlas. Estas expresiones son difíciles de controlar y pueden revelar la verdad detrás de sus pensamientos y sentimientos. Presta especial atención a los cambios fugaces en su rostro durante la conversación para captar estas pistas valiosas. Truco 12. La respiración. La forma en que alguien respira puede decir mucho sobre su estado emocional. Una respiración profunda y relajada sugiere calma y confianza, mientras que una respiración agitada y superficial puede indicar nerviosismo o ansiedad. Observa cómo respiran las personas a tu alrededor, especialmente en situaciones tensas, para comprender mejor cómo se sienten en ese momento. Es sorprendente cómo todos estos pequeños detalles pueden revelar tanto sobre la psicología humana. A medida que avanzamos en este viaje, te invito a seguir aprendiendo y aplicando estos trucos para mejorar tus relaciones y tu comprensión de los demás. Truco 13. Las pausas. Las pausas en una conversación pueden ser reveladoras. Cuando alguien hace una pausa antes de responder a una pregunta, es posible que estén pensando cuidadosamente en su respuesta o que estén ocultando algo. Aprende a ser paciente y darles el espacio para expresarse plenamente. Esto te ayudará a captar la verdadera intención detrás de sus palabras. Truco 14. Los cambios de tema. Si la persona cambia bruscamente de tema durante una conversación, puede ser una señal de que se siente incómoda o que está tratando de evitar ciertos temas. Esto podría indicar temas sensibles o emocionales para ellos. Sé empático y respeta su necesidad de abordar ciertos temas en su propio tiempo y ritmo. Truco 15. La intuición. A medida que practicas y adquieres experiencia en la lectura de las personas, desarrollarás una intuición más aguda. Aprende a confiar en tu instinto, ya que a menudo te guiará hacia una comprensión más profunda de los demás. Recuerda que cada persona es única, y no todos los trucos funcionarán en todas las situaciones, pero con el tiempo, te volverás más hábil en interpretar las señales emocionales de aquellos que te rodean. ¡Felicidades! Has completado un viaje increíble a través de los 15 trucos psicológicos para leer a alguien al instante. Espero que esta experiencia te haya inspirado a desarrollar un mayor entendimiento y conexión con las personas en tu vida. Antes de despedirnos,
quiero agradecerte por acompañarnos en este emocionante viaje de crecimiento y evolución personal. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir aprendiendo sobre temas de psicología, relaciones humanas y desarrollo personal, no olvides suscribirte a nuestro canal, Crecimiento en Evolución, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Recuerda que la lectura de las personas es una habilidad que se nutre con la práctica y la empatía. A medida que te conviertas en un mejor lector de emociones, podrás mejorar tus relaciones, fortalecer tus habilidades de comunicación y crecer como ser humano. Así que no esperes más. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad de crecimiento y evolución. Te esperamos con mucho más contenido interesante para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Gracias nuevamente por estar aquí. Hasta pronto en el próximo video. Sigue creciendo y evolucionando con nosotros.